Eh, Damos inicio a la conferencia. Buenas tardes, ingeniera Fernanda Candanedo González, coordinadora de la Comisión de Estructura del Colegio de Ingenieros Civiles de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos. Buenas tardes, ingeniero Domingo Antonio Perdomo Ehlers, un gran colaborador en estas conferencias. Me agrada trabajar con el ingeniero Perdomo, con el ánimo que tiene, la dedicación, esmero que le ha puesto a todo esto y al grupo de trabajo de él, al ingeniero Leignadier, ingeniero Ambrosio igualmente, Jaime Toral, Direk también, ingeniero Direk. Así que a todos los amigos, al ingeniero Jorge de la Guardia, que lo veo aquí también, ingeniero José Harris, el director del colegio, ingeniera Yanis. A todos bienvenidos, ingeniero Nicomedes Alexis, todos son bienvenidos a esta conferencia. Sí. Este ciclo de conferencia tiene como objetivo principal conocer las experiencias de nuestros vecinos sobre cómo han evolucionado tanto la definición, clasificación y la zonificación de la amenaza sísmica y también las normas de diseño sismo resistente. Esta conferencia también nos ilustrarán la importancia de contar con una zonificación sísmica no solo para el uso del ingeniero, sino también para que cualquier persona conozca el riesgo de construir en cualquier parte del país. Costa Rica, Colombia, Chile, Panamá. Nos presentarán sus métodos y su mapa disponible por internet, donde es posible que cualquier persona conozca la zonificación de la amenaza sísmica. En el caso de Chile, con el sismo más potente de la historia y con muchos eventos de importancia, nos expondrán cómo han evolucionado sus normativas y cómo han zonificado el país para poder hacer frente a estas fuerzas de la naturaleza. Seguro será muy educativo su experiencia y una fuente de inspiración para lograr que Panamá se actualice con las normas de otros países latinoamericanos. En varias conferencias recientemente realizadas, se pudo constatar la necesidad de ampliar los conocimientos, no solo de los ingenieros diseñadores, sino de todo el gremio de ingenieros y arquitectos y también del resto de los profesionales y desarrolladores de proyectos de la República de Panamá. Esperamos que este ciclo de conferencia contribuya a la comprensión del trabajo que tenemos por delante en la revisión y actualización del REP 2024. Esta tarde tenemos, como lo hemos dicho, la gran presencia y la grata presencia de la ingeniera María Laporte con una conferencia pues, que se intitula Experiencia sobre la evolución de la determinación de las amenazas sísmicas en los códigos de Costa Rica. Gracias nuevamente. Le doy la palabra a la ingeniera Fernanda Candanedo, coordinadora de la Comisión de Estructura del Colegio de Ingenieros Civiles. Adelante, ingeniera Fernanda. Buenas tardes a todos. Gracias, ingeniero. Buenas tardes, ingeniera María. El día de hoy, pues, estaré presentando parte de lo que es su trayectoria como ingeniera civil antes de comenzar con la presentación. Bien, la ingeniera María Laporte es ingeniera civil de la Universidad de Costa Rica. Posee un máster en mecánica de suelo e ingeniería sísmica de la Universidad de Londres. Ha realizado estudios en sismología e ingeniería sísmica en Japón y Noruega. Es miembro del Comité Permanente del Código Sísmico de Costa Rica desde 1995, responsable de la actualización del Código Sísmico 2002 y 2010 y para puentes en 2013. Y es miembro de la Asociación Geotécnica de Costa Rica. Es especialista en ingeniería geotécnica con amplia experiencia en temas geotécnicos de proyectos hidroeléctricos. Además, es especialista en la definición de amenaza sísmica y caracterización de la carga sísmica de diseño. Ha ejecutado más de 185 estudios de amenaza sísmica para diversos proyectos de ingeniería e infraestructura en México, Centroamérica, el Caribe, Suramérica y África. Ha participado en temas geotécnicos de al menos 30 proyectos
eléctricos e irrigación en diferentes etapas de desarrollo. Tiene 26 publicaciones técnicas nacionales e internacionales. Ha participado en 46 estudios de amenaza para grandes proyectos hidroeléctricos en países como Angola, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Namibia, Nicaragua, Panamá, entre otros. Ha realizado más de 100 estudios probabilísticos de amenaza sísmica de pequeños proyectos de ingeniería en Costa Rica y ha sido expositor en diferentes seminarios técnicos sobre temas de sismos resistentes, desastres naturales y amenaza sísmica. Sin más pues que agregar, si el ingeniero no tiene más que agregar, entonces le podemos dar la palabra a la ingeniera María Laporte para que nos dé inicio con la conferencia. Así es, tiene la palabra la ingeniera María Laporte. Muchísimas gracias por las palabras. Nada más que aclaro que mi participación en el Código Sísmico ha sido precisamente con la definición de la amenaza sísmica, porque ahí sonó como si yo estuviera encargada de toda la actualización y mi tarea es solo la amenaza sísmica, claro. Es bonita tarea y me ha apasionado desde hace casi 40 años, qué barbaridad. Yo, ¿cómo hago aquí en Zoom para poner la pantalla mía y poner la presentación? Le doy para compartir. Usted puede compartir la pantalla. Está habilitada para compartir la pantalla. Ok, perfecto, perfecto. Es que no salió, es share screen. Ok, perfecto. Ok, bien, entonces, ok, screen. Y vamos a ver aquí. Ajá. Me tienen que decir si ya están viendo la presentación. Hola. Todavía no. Todavía no. Vamos a ver, permitir, ponernos a la espera. Vamos. ¿Tiene la pantalla? ¿Ya la ves? No. Ahora sí alguien está compartiendo. No, ese soy Creo yo. que usted, sí. Sí, un momentito. Un momentito. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un momentito, ingeniera. Ya un momentito. Ya arreglo eso un momentito. No se preocupe. Ok, perfecto. Ustedes me avisan entonces. Sí, no se vaya. No, quédese un momentito. No me voy a ningún lado. Espérese, caramba. Señora Fernanda, le di el pase a usted de hospedador para que me ayude a compartir la pantalla, a ver si es que usted puede ayudarme en eso, señora Fernanda. Por favor. ¿Lo logramos? No, todavía. Caramba. Ingeniera, voy a intentarlo ahora nuevamente. A ver, ingeniera Laporte, si le podemos... Inténtelo nuevamente, por favor. Ok, aquí vamos a ver, share screen. Y aquí me voy acá. Dígame si ya estamos empezando, si ya sale la pantalla con la presentación. No sale, no la veo, ingeniera, no la veo. No. Ok, vuelvo de vuelta acá. Share screen. Ok. Share. Ahora pareciera que está empezando a compartir. Ahora sí, ingeniera.
Excelente, Ok. excelente. Listo, ok. Lo logramos. Por favor, me interrumpen cuando quieran conversar algo, comentar algo. Esto es un mosaico que he hecho porque he tenido varias de estas pequeñas presentaciones en otros tiempos, en otros foros, y también he cogido ciertas cosas de exactamente el mismo tema que el ingeniero Jorge Gutiérrez, que se nos murió el año pasado, y en realidad él fue el padre del Código Sísmico de Costa Rica, y él había hecho varias presentaciones muy bonitas sobre el desarrollo del Código Sísmico de nosotros, con un cariño especial, porque realmente esta fue su criatura. Entonces, hay algunas de las láminas que yo las he cogido directamente de sus presentaciones, pero por favor, cualquier cosa me interrumpen, porque la idea es que conversemos y que no sea simplemente un monólogo aburrido. En este momento somos 3 miembros en el Comité de Amenaza Sísmica del Código Sísmico, con los ingenieros Cartín y Pío Miranda Jenkins. Y pongo sus nombres porque el núcleo nuestro es tan pequeño que siempre, y estamos tan cerca, que los colegas nos estamos viendo en un proyecto o en otro proyecto, y es bueno saber quiénes son los que participan. Ahora sí. Los códigos sísmicos recogen, sintetizan y ordenan información producto de el conocimiento científico, la praxis tecnológica, las experiencias de terremotos previos, el sentido común, para orientar y guiar al profesional para alcanzar los objetivos de desempeño del diseño sismo resistente. Nosotros hemos publicado el código varias veces, pero en realidad son 5 versiones principales, con una primera versión en 1974, que prácticamente el doctor Gutiérrez la redactó en una vacación que estuvo aquí, estando sacando su doctorado. Desde esa primera versión en el 74 hasta una versión que estábamos tratando de sacar desde el 2019, pero con la pandemia se nos ha enredado. Sin embargo, ya esta parte de la zonificación sísmica, de los espectros y la definición de la demanda sísmica ya está completa en esta quinta edición, que veamos a ver si puede tener la edición del 2021, perdón, del 2021 o el 2022. La primera, la amenaza sísmica era pareja para todo el país, con un coeficiente sísmico de 0.15. La segunda, tuvimos la gran ventaja de que el Instituto de Seguros pagó a la Universidad de Stanford un estudio de amenaza sísmica regional para el país, y entonces en esa segunda versión se incorporó curvas de isoamenaza de isoaceleración para 4 periodos de retorno. La tercera versión, que es a partir de que yo participo en esto, teníamos un estudio de amenaza sísmica regional en el cual yo participé en NORSAR, en el Instituto Noruego de Investigaciones Geofísicas y Geológicas y Sismológicas. Entonces, con base en estas curvas de isoaceleración que obtuvimos, entonces se definieron 3 zonas sísmicas para el país. Y hicimos varias curvas, pero solo se utilizó el periodo de retorno de 500 años para definir esa zonificación sísmica. La cuarta versión, en el 2010, simplemente cambia los límites de la zonificación. Siguen siendo iguales los espectros, así es que lo único es que, digamos, que nos entró un poquito el pánico, y entonces eso fue por varios sismos grandes que hubo en la época
en las primeras 2 décadas del presente siglo, entonces cambiamos la zonificación. Esta quinta versión, no solamente cambiamos la zonificación, sino cambiamos la manera de hacer los aspectos. Los cambios son bastante grandes en cuanto a la definición de la amenaza sísmica. Ya lo veremos más adelante. Este es una copia del código sísmico precisamente del ingeniero Jorge Gutiérrez, y en esa edición el país simplemente tenía un coeficiente sísmico parejo y uniforme de 0.15. ¿Qué fueron los elementos o los eventos importantes que generaron dice, sí, waiting room, okay, perdón, es que me estaba cerrando esto, invite. Yo creo que me toca a todo mundo invitar a la gente, ¿no es así? Ok. Los códigos extranjeros eran los que podíamos utilizar antes de 1974. Pero con el terremoto de Managua, que fue sumamente destructivo, y el terremoto de Tilarán, Guanacaste, que también fue muy destructivo, aunque en una zona bastante rural, se vio la inmediata necesidad de generar este código sísmico. Entonces, como les mencioné, el ingeniero Gutiérrez se tomó la tarea de redactarlo, y era interesante porque a pesar de que la amenaza sísmica estaba definida de una manera muy sencilla, tenía muchos aspectos interesantes como el diseño por resistencia y por capacidad, la consideración explícita de ductilidad, análisis dinámico por superposición modal y control de desplazamientos inelásticos. Estoy con, ok, vamos a ver. No pude pasar la lámina. ¿Qué será? De repente se intenta volver a comenzar a presentar. Ok, vamos a hacer un escape. Escape. Ok, ya vi cómo lo voy a pasar. Ok. Ok, listo. Pasando a la versión de 1986, teníamos un estudio de la Universidad de Stanford de 1977 que había evaluado la amenaza sísmica de Costa Rica y nos había brindado varias curvas de isoaceleración. Y directamente los resultados del estudio Stanford se pusieron como la definición de la amenaza sísmica directamente en el código sísmico de 1986. Y se definieron cuando se utilizaban las curvas de todos estos periodos de retorno. La aceleración pico se calculaba posicionándose en el mapa y extrapolando los valores de aceleración según las curvas de isoaceleración que existían. Y la demanda sísmica se tenía un formato espectral fijo, y la demanda sísmica se calculaba por la aceleración pico, por un factor de reducción y la coordenada espectral correspondiente al periodo espectral de la estructura. Estas son las curvas que en algún momento para alguna charla yo las dibujé de la Universidad de Stanford para este periodo de retorno de 500 y de 1000 años. Y la tendencia es que conforme nos acercamos a la costa pacífica, nos acercamos a la zona de subducción y las aceleraciones son mayores.
y excepto aquí en el límite con ustedes en la Punta Urica, que hay una zona de aceleraciones bastante altas por la condición del triple límite de placas, de la placa Nazca, Cocos y Caribe. Pasando a la versión del 2002, como les había comentado antes, esto era basado en un estudio de amenaza sísmica regional de Northern Noruega, pero las curvas de isoaceleración no se utilizaron, sino que con base en esas curvas se zonificó el país en 3 zonas y no se utilizó el parámetro de aceleración pico, sino la aceleración pico efectiva que en aquel momento el Blue Book y muchos de los otros códigos sísmicos estaban usando en vez de la aceleración pico. A pesar de que habían varias curvas para varios periodos de retorno, la zonificación se basó solamente en las curvas de un periodo de retorno de 500 años, que es correspondiente a 10% de probabilidad de excedencia para una vida útil de 50 años, que eso es la norma de todos los códigos sísmicos para las estructuras normales. Entonces, se generaron espectros elásticos con base en estas tres valores de aceleración pico efectiva de 0.2, 0.3 y 0.4 para 4 tipos de suelo o 4 tipos de sitio geotécnico. En aquel momento era muy interesante porque hubo también una efervescencia de la generación de códigos a nivel internacional, especialmente porque los sismos de Loma Prieta, Northridge y Corey habían señalado muchas lagunas y muchos defectos en nuestra práctica ingenieril. Y además nos dieron una gran base de datos, no solamente a nivel estructural, sino a nivel de aceleraciones registradas en el terreno. Y entonces hubo una efervescencia enorme en todos los campos de la ingeniería sismo resistente y se generaron mucha investigación y muchos temas de investigación se pudieron soportar o amplificar con toda esta información que se generó. Además, hubo estudios experimentales en los materiales y como les digo, y también comenzamos a hablar de las técnicas de aislamiento sísmico y disipación de energía. Entonces, esto da pie a lo que se llaman los códigos de la tercera generación, que se basan no solamente en decir, quiero que la estructura soporte tales cargas y tales fuerzas, sino queremos que la estructura se comporte de cierta manera, o sea, un diseño por desempeño. Y por supuesto, Estados Unidos, que es el país hacia donde vemos para estos temas, estaba unificando sus códigos, que esto también fue muy importante porque en aquel momento estaba el Blue Book, que era el de la Asociación de Ingenieros Estructurales de los Estados, de California, estaba el Building Code y estaba el NERP. Y entonces en aquel momento, en el inicio de la década, se unifican todos estos códigos y ya a pesar de que siguen habiendo la emisión de estos códigos, todos están en la misma página, todos están hablando de las mismas técnicas de definir amenaza, todos están hablando de las mismas técnicas del diseño sismo resistente. Esto es sumamente importante. Okay, vamos a ver. También está aquí el Spectra en febrero del 2000
le dedica la revista precisamente al análisis de los códigos sísmicos y cómo estos han evolucionado. Además está muy atado a que 1990 fue la década de reducción de desastres naturales. Entonces había también dinero y voluntad y entusiasmo en varias organizaciones internacionales y organizaciones de financiamiento para hacer estudios e investigación en este tema. Entonces, precisamente en el 1994, el gobierno noruego, basándose en un programa de reducción de desastres naturales, se acerca a Centroamérica para promover la investigación en temas de reducción de amenaza sísmica. Entonces a mí me tocó trabajar con NORSAR para hacer el estudio regional de Costa Rica de amenaza sísmica. En síntesis, se hicieron, además del estudio de amenaza sísmica, se ordenó la base de datos sismológica, se ordenó la base de datos de acelerogramas y se hicieron otras cosas que no son muy visibles, pero eran muy importantes para poder llegar a desembocar en estudios de amenaza sísmica que fueran sólidos. En cuenta la generación de relaciones de atenuación para Centroamérica, que en aquel momento fueron muy importantes. Hoy digamos que las vemos un poquito desactualizadas, pero fueron muy importantes para estos primeros esfuerzos. Estos son los 3 mapas de periodos de retorno de 100, 500 y 1000 años, pero como les dije anteriormente, solo este mapa de 500 años fue el que determinó la zonificación sísmica del Código Sísmico del 2002. Así quedó la zonificación sísmica para el Código Sísmico versión 2002, con aceleración pico efectiva de 0.2, 0.3 y 0.4 en las 2 penínsulas. La zonificación, vean que son unas curvas, digamos, bastante caprichosas, y bastante caprichosas porque esos son los límites políticos del país. Decidimos que era sumamente importante para evitar problemas de imposición de la zonificación, porque el código sísmico ya para este entonces es de uso obligatorio y por ley. Entonces, si íbamos a presentar un mapa en el cual había que extrapolar valores de una línea a otro, siempre alguien iba a tener una brillante idea de cómo extrapolar valores. Entonces, fue más fácil hacer una zonificación conservadora por distritos y cantones y poner en una tabla cuál cantón y cuál distrito tenía qué valor de aceleración pico efectivo. Aquí comparo las curvas del 1977 de la Universidad de Stanford y las curvas del 94 de NORSAR, que fue la base del Código Sísmico del 2002. Lo interesante es que las tendencias, aunque similares, estos valores son mucho menores, estos valores son bastante más grandes. Y por ejemplo, aquí esta península, que exactamente no es una extrapolación del valor de aceleración pico efectivo de 0.4, se quedó por razón de que en la curva anterior teníamos valores altos aquí. Y decidimos, bueno, la subducción pasa por aquí, entonces puede afectar a la península de Nicoya. Estos son los valores de la
los valores de aceleración efectiva para la zonificación sísmica. Y me vuelvo para atrás un segundito porque aquí estamos hablando de curvas de isoaceleración, pero en esta tabla estamos hablando de aceleración pico efectiva. Y yo hice un pequeño estudio de las correlaciones entre las aceleraciones pico efectivas y las aceleraciones pico, y se llegó a la conclusión de que unas con respecto a otras eran como 0.79. La aceleración pico efectiva era 79% de la aceleración pico. No, el problema con la aceleración pico efectiva, que fue un concepto que Newmark lanzó en la década de los 70, yo creo, era interesante porque decía, el problema con la aceleración pico es que simplemente es un valor que se da en una única oportunidad y puede ser no representativa ni de la energía ni del potencial dañino que tiene toda la solicitación dinámica. Entonces hagamos un valor de aceleración pico representativo que sea más correlacionable con el daño que genera el sismo. Entonces, el ATC 34 definió que para un rango de periodos espectrales de 0.1 a 0.5, se agarraran todos estos valores que en este caso, en este espectro que era de pseudovelocidad, queda torcido, este rango de 0.1 a 0.5 se promedian y se dividen entre un valor arbitrario que es 2.5. Entonces, así teníamos la aceleración pico efectiva. A mí me tocó hacer una investigación para lo que era en aquel momento la base de datos de movimientos fuertes de Centroamérica, que teníamos como 300 registros en el inicio de la década 2000. Y entonces yo llegué a la conclusión que dependiendo del tamaño del sismo, dependiendo de otras cosas, la aceleración pico efectivo era de 75 a 80% el valor de la aceleración pico. Entonces, de ahí fue que traducimos, o la zonificación se tradujo a aceleración pico efectiva con base en los valores de aceleración pico. Entonces, pasamos a la generación de los espectros de diseño. Y obviamente el espectro elástico va a depender de la zona sísmica, de la importancia de la estructura y el tipo de suelo o el tipo de sitio geotécnico. Este es una forma muy burda de la figura del Blue Book, de cómo se definían los espectros, iniciando con una aceleración pico, teniendo una meseta de la aceleración pico por 2.5 y después teniendo una zona descendente que era la aceleración pico por entre 1 entre t, y esta primera zona multiplicada por los coeficientes de periodo corto y esta segunda zona multiplicada por los coeficientes de periodo largo. Estos coeficientes de periodo corto y de periodo largo son los coeficientes de tipo de sitio. Aquí les doy una descripción de lo que en aquel momento en el código del 2002 eran los 4 sitios. Y vuelvo a insistir en los coeficientes sísmicos para la construcción de los espectros. Los pongo porque son válidos, o son muy válidos, porque los valores están
precisamente iguales que las tablas que presentan Martin y Dobry en el 94 y luego en una edición de Spectra del 2000, que yo creo que es la edición que les mostré, la tapa que les mostré de febrero del 2000, del Spectra, salen estos valores. Es interesante porque estos coeficientes de tipo de sitio fueron el resultado de varios talleres de investigación de cómo el suelo modificaba los espectros. Y estos coeficientes sísmicos que fueron propuestos en el 94 duraron 20 años en los códigos de Estados Unidos, porque yo creo que fue... No, miento. Los códigos los utilizaron hasta el 2016. Entonces fueron más de 20 años en que se utilizaron estos coeficientes y son, digamos, muy importantes, porque cuando el ASCE cambia los coeficientes en el 2016, digamos, hay un cierto revuelo porque son diferentes. La primera etapa entonces era hacer los espectros elásticos y los pongo para las 3 zonas que había en el código del 2002. Y es interesante, a pesar de que esta es la zona 2, que tiene menos amenaza sísmica, y vean el tamaño, o sea, no podemos compararlos unos con otros porque este es muchísimo más pequeño. Pero lo que quiero resaltar aquí es que los coeficientes de amplificación decían que para suelos más malos, la amplificación aumenta con respecto a la mala calidad del suelo. Y además se desplaza hacia los periodos más largos. Lo importante es que para sacudidas sísmicas pequeñas, la amplificación era muy grande. Vean que aquí, esta es la sacudida de la zona sísmica, lo que llamábamos 3, de una aceleración pico efectiva de 0.3. Y aquí los suelos tipo S3 y S4 tienen la misma amplificación máxima, solo que el desplazamiento hacia los periodos largos del suelo peor que está con la línea roja. Finalmente, para el caso de una amenaza sísmica más alta de la zona 4, vemos que el suelo que más amplifica es el S2, perdón, el S3, y para el tipo de sitio S4, que es el peor, hay más bien una de amplificación en la meseta del espectro. Siempre se desplaza hacia los periodos largos, pero esta de amplificación es interesante. Y vemos que el S3 es, como decir, para periodos cortos, el suelo más crítico. Con base en esos espectros elásticos, usamos una versión Newmark-Hall modificada para sacar el periodo de el corner period entre los desplazamientos, perdón, las velocidades y los desplazamientos. Y con base en los coeficientes de Newmark-Riddle, hicimos la de amplificaciones o los coeficientes de reducción por ductilidad. Y entonces presentamos en el código unos cuatro espectros para cada una de las zonas. Aquí nada más lo ilustro con la de la zona 3, en los cuales tenemos espectros para cada tipo de sitio y para 4 niveles de, 1, 2, 3, 4, para 5 niveles de ductilidad. Los coeficientes de tipo de sitio, que son los que me dan
precisamente las diferencias entre los espectros elásticos, es importante volver a pensar las grandes diferencias que han habido en las señales sísmicas. Bueno, digamos que esta es un forro, porque estoy metiendo sismos de subducción con sismos corticales, sismos muy grandes, con sismos muy pequeños. Entonces aquí tenemos un montón de cosas y tenemos un montón de efectos, pero sí tenemos que tener siempre en mente que todas estas sacudidas sísmicas son muy diferentes y nos van a afectar de manera muy diferente a las estructuras que estamos diseñando. Este otro laminita muy bonita muestra varios acelerogramas que se tenían en la Ciudad de México y cómo registraron las señales durante el sismo del 85 de México. Aquí yo creo que, no estoy segura, pero creo que este figurita la saqué de un trabajo de Harry Bolton Sid, en el cual él estaba promoviendo el ejercicio de la respuesta dinámica de depósitos de suelo y estaba mostrando cómo tenían sus métodos analíticos, cómo sus métodos analíticos se comparaban, los resultados espectrales de los métodos analíticos, cómo se comparaban con los espectros registrados. Entonces aquí está los resultados. No estoy segura. Esto me parece familiar y como les digo, esto fue un poquito hace mucho tiempo, pero sí ilustra muy bien que dependiendo de las características del suelo, del depósito, especialmente los 30 metros superiores, las formas espectrales van a ser totalmente diferentes. Entonces es sumamente importante para los códigos tomar en cuenta estas cosas para que nuestros espectros de diseño reflejen de alguna manera este comportamiento. Finalmente, después de tanto hablar, aquí está la zonificación sísmica del 2010, que lo único que hace es cambiar los límites de la zonificación, porque seguimos hablando de aceleración pico efectiva y antes el límite que pasaba como por aquí, creo que por aquí, entonces esta zona que es la zona 3 se aumenta a estas partes aquí y la zona 4 que nada más era en las penínsulas se aumenta por aquí. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Aquí en realidad lo que ha pasado es que ya para esta época han habido un montón de investigación en fórmulas de atenuación y hemos cambiado las fórmulas de atenuación sumamente sencillas y sumamente primitivas que usábamos antes y nos damos cuenta que podemos tener valores de amenaza sísmica mucho más alta. Entonces, por eso es que se cambia la zonificación sísmica. No solamente pensábamos, sino que de hecho yo tenía varios valores de amenaza sísmica en varios sitios del país y eso es lo que nos estaban diciendo, que estábamos quedándonos bastante cortos con el nivel de amenaza sísmica. Sin embargo, en aquel momento consideramos que no era oportuno o que ya la consideración de los valores espectrales era suficiente conservadora y que nos quedábamos con esas formas espectrales. Ya en esta época se llevaban por lo menos 6 años en los códigos de la SCE que estaban hablando de definición de amenaza, no solamente con una forma espectral fija, sino con 3 puntos espectral, con la aceleración pico y 2 puntos espectrales para definir el espectro. Entonces, nosotros en aquel momento nos planteamos esa posibilidad y dijimos, no tenemos suficiente información y sabemos que la forma espectral que estamos utilizando
para construir los espectros elásticos era suficientemente conservadora. Entonces se quedó ahí. Y el tema que realmente empujó la balanza de aquí en adelante fue las grandes bases de datos de movimientos fuertes del terreno y la gran cantidad de información y investigación del campo de la ingeniería sismológica con respecto a los movimientos fuertes del terreno y en especial de las fórmulas de atenuación. En 1997, el boletín de la Sociedad Sismológica de América generó un volumen especial de fórmulas de atenuación que sentó las bases para las fórmulas de atenuación corticales del oeste de los Estados Unidos y los proyectos de investigación que se conocen como el Next Generation Attenuation Relationship o el West One, que se publicó en el 2008, y el West Two, que se publicó en el 2014. Esto para mí fue la total, digamos, convicción de que nosotros nos quedábamos atrás con nuestros códigos y que con este nivel de caracterización de la amenaza sísmica en forma espectral, no podíamos simplemente agarrar la aceleración pico y ponerle a una forma espectral eso como amenaza sísmica. Teníamos que ver toda la forma espectral que se está considerando aquí. De paso, de este proyecto de investigación West One al proyecto de investigación West Two, la base de datos utilizada se multiplicó por 7. Aquí tenemos como 3,000 datos. Estos puntitos rojos indican los valores, los acelerogramas que se utilizaron para estas curvas de atenuación, y la mancha azul es los acelerogramas que se agregaron para hacer las curvas de atenuación del West 2. El problema con esto es que se han vuelto sumamente complicadas. Parecen de verdad que son como 3 páginas para describir la fórmula de atenuación. Antes eran sumamente sencillas. Pero valen la pena porque tienen incorporadas en sí muchísima información. Entonces, como les dije, para mí ese fue el punto decisivo de decir, sí, tenemos que ver a ver cómo actualicemos nuestro código, pero ya tomando en cuenta las 3 puntos espectrales que nos están hablando los códigos gringos. Finalmente, esta es la zonificación que tenemos ahora y se nos complicó la cosa porque tenemos ahora 5 zonas caracterizadas por aceleración pico, en las cuales para las 5 zonas tenemos 3 puntos que nos definen el espectro por el método de los 3 puntos. Y les vuelvo a enseñar esto porque nuestra división cantonal es complicadísima. Y por suerte, aquí en la zona central, todo quedó en una misma zona, porque si no, la definición de la amenaza sísmica hubiera sido un pleito. Pero solo aquí, digamos, tenemos unas cositas como que se salen fuera de las tendencias. Pero lo interesante fue no solamente una zona definida por un parámetro, sino las zonas definidas por 3 parámetros promedio conjuntos, porque ya eran formas espectrales. Estábamos viendo la amenaza sísmica como una forma espectral y no como una zona que correspondía a un valor de aceleración pico.
Entonces, por eso fue que se nos complicó tanto, porque estábamos viendo no solamente un solo parámetro, sino 3 parámetros que estaban trabajando en conjunto. Y como verán, ya esta zona de Guanacaste, que antes era una de las más altas, ya no es tan alta, aunque sí subió la amenaza, sí subió un poquito la amenaza, porque antes era 0.4 de aceleración pico efectiva, ahora es 0.45 de aceleración pico. Este es el método de los 3 puntos para esta zonificación sísmica. No se hizo un estudio específico para el código, sino que durante 4 años yo hice mis estudios de amenaza sísmica del país. Incluí en esta evaluación como 200 estudios de amenaza sísmica, en los cuales los resultados no solamente eran aceleración pico, sino espectros de isoamenaza. Entonces tenía valores espectrales para varios puntos y traté de que todos los estudios que hice a partir del año 2000, perdón, fue a partir del año del 2014 que empecé con esta tarea, pero seriamente la mayoría de los trabajos fueron hechos a partir del 2016. Y entonces se incluyeron 200 puntos en todo el país y todos tenían espectros de isoamenaza. O sea, para varios periodos de retorno teníamos formas de espectros de isoamenaza. Y en este momento, porque estábamos pensando no solamente para el código sísmico de estructuras normales, sino para el código de puentes, que tiene como base un periodo de retorno de 1033 años. Entonces, ya con esto en mente, yo comencé a hacer estudios con el mismo formato, y entonces al final del 2019 ya teníamos un montón de información de 3 puntos para los espectros de 500 años, perdón, de 475 años. Entonces, el espectro aquí está definido por este valor de aceleración pico acá. La meseta me la da el valor espectral máximo, que generalmente es 0.2, aunque en ciertos puntos puede ser 0.1 segundo. Y después el otro periodo es de 1 segundo aquí. Entonces, estábamos ya viendo, cuando estábamos viendo los mapas de tendencias de los valores que mostraban los resultados, teníamos que ver 3 mapas en conjunto, uno con este valor, otro con este valor y otro con este valor. Y entonces, según las tendencias que vimos, pudimos llegar a estas 5 zonas sísmicas. Los tipos de sitio fueron modificados levemente en el número de golpes para corresponder con los tipos de sitio B, C, D y E de los códigos internacionales, porque volvemos al mismo cuento. No es sano estar dando características muy particulares de nuestros sitios cuando las tendencias internacionales más bien es de uniformizar y, ¿cómo es que se llama? Y aceptar las investigaciones internacionales. Ahora, para generar los espectros de otros tipos de sitio, en este mismo proyecto de investigación WEST2, estos señores presentan unos coeficientes sísmicos para mejorar los coeficientes de tipo de sitio que se tenían con Martin y Dobry.
aquí están los coeficientes sacados directamente de la ASCE 716. Aquí están los coeficientes que son bastante complicados, graficados. Y en el ASCE ellos dicen, bueno, usted puede utilizar estas gráficas y sacar los valores intermedios para hacer sus espectros. Pero para los valores de punto 1, punto 2, punto 3 y punto 4, entonces use estas bolitas aquí que muestra. Y entonces tenemos que en contraposición a los espectros anteriores, en el que el tipo de sitio que tenía más amplificación era el tipo que nosotros llamamos S3, aquí en realidad es el S2 el que tiene más amplificación, en especial para los periodos cortos. Entonces, esto ha generado, digamos, cierta controversia porque los espectros que eran un poquito más bajos para S2 anteriormente o para tipo C, ahora son los espectros que tienen más amplificación. Finalmente, aquí les muestro una de las zonas sísmicas, el espectro de isoamenaza típico de esta zona sísmica y los espectros elásticos para tipos de sitio S1, S2, que es el que tiene más amplificación, S3, el verde, y S4. Y precisamente queremos resaltar, y al principio no estábamos nada convencidos de que este tipo de sitio que nosotros llamamos S2, pero que los gringos llaman C, que fuera el que tuviera la mayor amplificación. Pero simplemente eso es lo que los proyectos de investigación han mostrado y nosotros simplemente porque no nos guste la tendencia no podemos decir que no. Entonces, para cada una de las 5 zonas se hicieron espectros elásticos que desembocaron en estos espectros elásticos. Perdón, estos espectros inelásticos, aquí el elástico es el azul y los demás son inelásticos, las mismas razones de ductilidad que habíamos utilizado en el código anterior se utilizan aquí, pero lo que es interesante es que para S1 el espectro es, la zona espectral aquí es bastante reducida, antes era mucho más amplia. Entonces, eso significa que para periodos largos estábamos siendo muy conservadores en los códigos anteriores. Ahora tenemos valores más altos con un poquito de diferencia en nuestros tipos de suelo, pero en general se han reducido ciertas partes de los periodos largos. Por supuesto, en los tipos de suelos más malos, vean que aunque esto no es muy alto, sí se van mucho hacia los periodos largos. Y esto es lo que les tenía yo preparado para hoy. Por favor, cualquier pregunta o cualquier comentario o cualquier otra pregunta, porque para preparar esto había sacado un montón de posibles presentaciones y láminas de otras cosas que quedaron en el tintero porque ya era mezclar muchos temas, pero con todo gusto cualquier cosa me avisan y expandemos. Hola María Fernanda, ¿me escuchas? Muchísimas gracias, ingeniera. Excelente presentación, muy. No, espero que no los haya aburrido, es que es demasiado técnica, pero... No, para nada. Abrimos entonces el espacio para las preguntas y respuestas. No sé si alguien tiene, me parece que aquí alguien nos dejó una pregunta en el chat. O dos. Dice una, creo que esta es una pregunta. Además de la zona de subducción de Cocos, ¿existen otras fuentes de sismos? ¿Y cómo han influenciado esto en la zonificación? Sí, por supuesto que sí. Aquí vamos a ver. Vamos a ver. Voy a irme a otra.
No, aquí no tengo. Sí, por supuesto. No, quería mostrarles una posible zonificación sísmica de Costa Rica, pero no la tengo a la mano como para conversarla. Pero sí, por supuesto, cuando uno hace una zonificación sísmica, uno tiene que definir las fuentes sísmicas y en el caso de Costa Rica, lo que hay es, vamos a ver, más bien lo que quería era mostrar algo de Panamá para ilustrar ese tipo de inquietudes. Vamos a ver. No. Como siempre, ayer lo vi y entonces ahora estoy enredada. Y es importante modelar diferentes las fuentes porque cada una de las fuentes va a tener diferentes fórmulas de atenuación. Unas se atenúan diferente y otras tienen más intensidad. Entonces, por eso es importante en un ambiente como el nuestro, que tiene zona de subducción por un lado y fuentes corticales por otra, como, bueno, voy a ver si encuentro aquí de San José. Es que a todos estos había hecho, ok. ¿Siguen viendo mi pantalla? Sí. Ok, entonces aquí estamos, ustedes y nosotros. Aquí tenemos la microplaca de Panamá, aquí tenemos la subducción y aquí tenemos todas estas fallas corticales locales, tanto pasando por aquí como las más importantes pasando por aquí en el sur de Panamá. Entonces, primero vemos la sismicidad y después comenzamos a tratar de tomar la sismicidad que tiene que ver con la subducción y desligarla de la sismicidad cortical. Entonces, esto ha sido un intento para la zona de Costa Rica en la cual hemos definido seis losas busantes, porque aquí en la parte norte de Costa Rica la subducción busa con un ángulo bastante más agudo. En cambio, hacia el sur se va aplanando la subducción y aquí básicamente no tiene el cambio de busamiento que tiene aquí en el norte y aquí en la zona intermedia. Pero dependiendo de cómo vemos la sismicidad que ya hemos filtrado, que es la cortical, que es únicamente la que está localizada entre 0 y 25 kilómetros de esta sismicidad, y dependiendo de los regímenes tectónicos que vemos, hemos subdividido el país en 11 zonas sísmicas, desde zonas aquí bastante activas hasta zonas prácticamente no activas aquí en el norte. Y luego además estamos tratando de ver vamos a ver este estudio. Aquí no sé si se puede apreciar todos estos puntitos. Esto era para un sistema de abastecimiento de aguas. Y entonces estos eran puntos de interés para el sistema de abastecimiento. Entonces había que considerar todo el entorno sísmico y ver a ver
cómo las fallas individuales se podían modelar, ya no como áreas, sino como fallas individuales. Entonces, definimos fuentes de subducción, fuentes corticales locales y fallas. Aún esas las dividimos unas como fallas lineales y otras como áreas pequeñas. Y aquí está otro mapa mostrando el sistema de abastecimiento y las fallas más cercanas al proyecto. Eso aclara. Hola. Podemos habilitarle, quien hizo la pregunta, podemos habilitarle también el micrófono para que la persona pueda decir, pues, si algún comentario también, ¿no? ¿Te parece, señora Fernanda? Jorge Branda, Jorge Brandao, me imagino. Jorge Branda. Creo que es. ¿Le podemos habilitar el micrófono al señor ingeniero Branda, Jorge Branda? Sí, listo. Me parece que es una respuesta consona. ¿Aló? Claro que sí. ¿Me escuchan? Sí. Adelante, ingeniero Jorge Branda. Sí, muy buena. Sí, buena, doctora. La consulta, tenía una consulta. ¿No le parece que la utilización del número de golpe para determinar el tipo de suelo para ustedes, nosotros lo definimos como el tipo de perfil sísmico del área, es como que, no sé, muy arcaica si ya existen otros equipos como geófonos multicanales y miden directamente una velocidad de onda? No sé qué considera Aquí usted está. respecto. En el texto se dice que se da preferencia a estos valores, los valores de velocidad constante, como usted menciona. Pero hay sitios en que puede ser que se hizo un estudio más arcaico, como dice usted, y que pues sí está sustentado con ciertos niveles, por lo menos hay datos, porque en caso en que no haya ningún dato de ningún sitio, entonces nuestro código sísmico dice que habría que considerar un tipo de sitio S3, que eso estaba bien para el caso en que los factores de amplificación mayores se daban en S3. Ahora no es tan así, porque estamos hablando que aquí se daban los factores de amplificación mayores. Ahora se dan aquí. Y entonces si me dicen que uso los espectros de S3 y estoy en la meseta del espectro, entonces voy a querer decir, no tengo estudios, entonces me voy por S3, que no tiene tanta amplificación como S2. Entonces sí, digamos, eso es un problema. Pero digamos, hemos dado para casas o para estructuras pequeñas, obviamente eso no va a ser gran problema. Pero para edificios grandes, obviamente, sí se van a exigir este tipo de estudios, y entonces la velocidad cortante promedio en los 30 metros superficiales va a ser el parámetro que defina el tipo de sitio. ¿Quedó claro? Muchas gracias, ingeniera, el aporte. Tenemos otra pregunta. Nos preguntan por acá si ustedes han elaborado mapas de velocidad de onda del suelo para nivel nacional. No, todavía no hemos hecho eso. Además, el colocho de suelos que nosotros tenemos es bastante grave, porque como somos especialmente la parte central, que es donde está el mayor desarrollo del país, la geología, la microgeología y la microzonificación de suelos es complicada y muy difícil de predecir, porque tenemos coladas de lava,
encima de lajares, encima de cosas. Entonces, tenemos realmente un problema grande. Entonces, preferimos decir, usted el tipo de sitio lo mide, los ensayos de geofísica no son tan caros. Entonces, si usted tiene un proyecto un poquitico más grande, usted requiere un estudio para medir la velocidad de onda cortante. Eso no me preocupa. Ok, gracias. Tenemos otra pregunta. ¿La zonificación establecida se ha visto afectada por la presencia de fallas geológicas activas o inactivas regionales? Sí, pero la verdad es que la fuente, digamos, más importante o las diferentes fuentes más importantes eran las fallas, las losas de subducción. Esto fue lo dominante en la amenaza sísmica. Y a pesar de que este tipo de estudios o investigaciones se habían hecho para cada uno de los puntos investigados, las fallas nuestras no son tan enormes y no tienen un potencial tan grande como una falla transcurrente de límite de placas. Y entonces esto es más bien como un efecto secundario a la subducción. Y entonces estas pequeñas fallitas no tienen mucho potencial de tener magnitudes mayores a 7. En muy pocos casos hemos podido correlacionar rupturas o otros indicios neotectónicos para poderle asignar a estas pequeñas fallitas que ven aquí una magnitud más que 7. Para las fallas corticales estoy hablando, ¿verdad? Para la subducción llegamos hasta 7.9. Ok. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Ingeniera Laporte, una consulta, Ariel Zamudio. ¿Qué tal? Se está trabajando sobre o hay un interés común de tener un mapa de todo lo que es América, pues creo que México hasta Exacto, Chile. sí, el código latinoamericano. Ajá. ¿Puede hablarnos un poco sobre ese tema también con respecto a los estudios que están haciendo ustedes en Costa Rica? ¿Cómo estamos avanzando con esto? Justamente, pues... El enfoque más regional no toma en cuenta, digamos, estas pequeñas accidentes locales. Entonces, entiendo que lo que querían hacer, porque yo no me he metido en este grupo, era que se volviera. Ustedes saben del proyecto GEM, me imagino, y el proyecto SARA. Son proyectos más regionales que han evaluado la amenaza sísmica casi a nivel mundial, ¿no? Y entonces ellos prefieren tener un enfoque más regional y no ser el pequeño detalle que nosotros estamos definiendo para cada país, sino hacerlo de unas fuentes aún más grandes de las que les mostré. Por ejemplo, para Costa Rica, si acaso vamos a tener 3 o 4 fuentes. Y ahí en ese estudio que les traté de mostrar, teníamos 6 de subducción, 11 regionales y habían como 20 más locales. Entonces, ese nivel de detalle no se puede hacer para definir una amenaza sísmica más regional. Entonces, creo que se habían acercado a varios grupos, a un grupo italiano, a un grupo, no sé si mexicano, para ver si ellos hacían este
esta labor de amenaza sísmica, pero obviamente cada subzona o subregión de América Latina tenía que buscar su propio financiamiento porque estos tenían que ser. Y la verdad es que yo no me metí, porque yo sentí que era como intereses un poquito cruzados, ya que esa es mi tarea principal. Entonces yo dije, no, mejor yo no me meto y ustedes lo manejan, porque va a ser un tercero, obviamente, que vea el asunto, que vea el bosque y no simplemente los árboles. Muy bien. Pero obviamente, digamos, con ese nivel de amenaza sísmica, no se va a poder tener una buena definición del diseño local. Muy bien. Gracias, precisamente porque para ese tipo de mapas no podemos tener el detalle que nosotros queremos ver para las fallas importantes, corticales y la definición de una subducción que yo estoy diciendo que en el norte usa más y es más activa en el sur que en el norte, pero la losa se mete como 40 kilómetros a partir de ese tipo de cosas no se pueden modelar para una definición de amenaza sísmica más regional. Muchas gracias, ingeniera María. Con mucho gusto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para la ingeniera María? Creo que este es el momento. ¿Algún comentario? También está en el chat de la plataforma Zoom una encuesta de calidad. También agradecemos que la tomen en cuenta. Mientras tanto, pues esperamos algunas de las preguntas de todos ustedes. Si alguien quiere levantar la mano para habilitar el micrófono, igualmente puede, donde está reacciones, levanta la mano, donde está la ingeniera Fernanda Presta y su servidor, para atenderle y habilitarle la mano también. El micrófono. Creo que no tenemos más preguntas, ingeniero. El ingeniero NG dice hola. Okay. Ingeniero quiere hablar. Ok, habilitémosle el micrófono al ingeniero Ernesto NG, por favor. Ya voy, un momentito. Buenas tardes, ingeniero Ernesto NG. Tiene la palabra el ingeniero Ernesto. Ok, ¿me escuchan? Fuerte y claro, Sí. ingeniero. Sí, mira, el comité del Código Modelo Latinoamericano continúa trabajando en el desarrollo precisamente del Código Modelo. Pero el Código Modelo pretende incluir toda la serie de consideraciones que se debe tener en un código. Ese código no es obligatorio en los países y tampoco pretende hacer un mapa de amenaza sísmica de toda la región. Hay la intención de tratar de utilizar los mapas que hay, pero la intención primero es tener un modelo donde estén todos los parámetros que se deben considerar en la preparación de un reglamento de diseño.
hacer un mapa para toda la región sería muy costoso. De hecho, se ha intentado tener unos presupuestos para hacer unos mapas de la región de Centroamérica y Panamá, pero la pandemia nos tiró al traste. Esa es la información que quería dar. Y a María, bueno, felicitarla por la presentación. Bien interesante de saber qué es lo que están haciendo los vecinos de Costa Rica. Gracias. Muchísimas gracias. Y otra cosa, qué barbaridad. Anoche cuando terminé la presentación, ni siquiera lo mencioné. Hay un estudio de amenaza sísmica que les puedo pasar con todo gusto que hizo la Universidad de Madrid para todo Centroamérica. Yo no sé si ustedes lo conocen. La señora que lideró este ejercicio fue Belén Benito. Y lo estoy buscando para mostrárselo. Pero de vuelta, estos son ejercicios interesantes, pero no son muy apropiadas para códigos sísmicos. Y cuando nosotros comenzamos a revisar los datos espectrales, habían ciertas cosas bastante, digamos, contradictorios. Entonces decidimos que ese estudio no podía ser la base de una zonificación sísmica. Pero de todas maneras, siempre es interesante en conocer ese estudio. Y es como siempre, cuando hablo de él, se me olvida dónde está. Muy bien. Centroamérica, lo tenía aquí, vamos a ver si es vamos a ver si es esta. Esta puede ser que sí, esta es. Este es el proyecto. ¿Siguen viendo mi Sí, okay, sí vemos su pantalla, correcto. Exactamente. Con todo gusto se los doy porque como ustedes tienen también un componente Panamá, les voy a mostrar aquí los resultados. Okay, aquí está el sistema de fallas que ellos pusieron, la zonificación sísmica. Muy bien. Ok, aquí. A ver, mapa, ponete vivo. No sé por qué no sale. Yo creo que este es uno de los mapas que quería mostrarles y no está. Voy a ponerlo. Aquí todos los mapas. Voy a usar este bendito. Cerrar todo. Y voy a abrirlo con programas Fox. Eso. Vamos a ver si estos tienen los... ok, aquí tiene. Este es un resumen de ese mismo estudio. Aquí, por ejemplo, están curvas de ISO amenaza para un periodo de retorno de 500, perdón, de ISO aceleración para un periodo de retorno de 500 años. Esto es para un periodo espectral de 1 segundo. Y eso fue lo que pusieron en este paper, pero este no es el paper que les voy a mandar. Les voy a mandar el más grande que está aquí.
Ahora sí, vamos a ver si aquí salen ya los mapas. Es que, ok, sí, yo creo que sí. Ok, aquí están. Para diversos periodos de retorno y para diversos periodos espectrales. Pero nosotros hicimos un análisis de las formas espectrales y nos parecieron un poco extrañas. Entonces dijimos, no podemos tomar estos resultados así como se han presentado aquí. Así es que con todo gusto, cuando cerremos, les mando se los mando vía Ambrosio, al que esté interesado ahí se los mando esta evaluación que, como les digo, puede ser que uno no esté de acuerdo, pero es interesante tenerla. Muy bien. Y vean que la amenaza sísmica como que termina aquí. Ustedes se salvan. Apenas tienen unas cositas aquí interesantes, pero aquí quedó. Ok. Pues este es para un periodo de retorno de 1000 años. Este es para un periodo de retorno de 1000 años, pero tienen para un periodo de retorno de 500 años y 2500 años también. Son 3 periodos de retorno. Los resultados están para 3 valores espectrales y para 3 periodos de retorno. Y también están tabulados para las capitales de las 7 países. Así es que no deja de ser interesante el trabajo. No, aquí yo creo que solo aquí estamos todavía con definición de fuentes. Bueno, sí, hay curvas. Yo creo que también hay curvas de isoamenaza para... Aquí está, espectros de amenaza uniforme. Para las capitales de todos los países. Muy bien. ¿Alguna más pregunta, ingeniera Fernanda? Sí, una última. ¿Qué criterio utilizan para estimar las magnitudes máximas por zonas sismogénicas? Varios, todos los que se puedan, correlaciones entre longitud de las fallas y magnitudes, las correlaciones clásicas de Coppersmith, de Wieniawski y quién más. También el catálogo sísmico y también, y es lo más importante, es la revisión de investigaciones técnicas específicas sobre la falla, donde varios geólogos o sismólogos han conversado de este tema y han dicho, yo estoy más, aunque la falla tiene longitud de 70 kilómetros, yo veo por la geomorfología y por las evidencias que hay en el campo, que no va a ser una ruptura
continua, sino va a ser varias rupturas, entonces no le puedo asignar una magnitud de 7.2, que sería lo que me dice la longitud total, sino como la evidencia que yo veo es que mis fragmentos van a ser, o mis rupturas van a ser fragmentadas, entonces voy a hablar de una magnitud máxima de 6.5. Ese tipo de cosas. Más nos apoyamos en estudios geotectónicos de fallas específicas de lo que han dicho los geólogos y los sismólogos. Por supuesto, la sismicidad registrada, ¿verdad? Pero por lo general, la sismicidad histórica, nosotros tenemos catálogos que aunque tengan 200 años, la veracidad de las magnitudes que tenemos antes de 1930 no es tan alta, entonces simplemente tenemos que tomar todas estas registros históricos de la colonia con una cierta visión de que los daños ocasionados pudieron haber sido más por mala construcción que porque las magnitudes de la solicitación sísmica eran altas, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Ha sido muy interesante la conferencia. Ingeniero Perdomo, creo que quiere decir algo. Ok, muy bien. Claro que sí. Ingeniero, ¿ya puede habilitar el micrófono? ¿Está habilitado, ingeniero Perdomo? ¿El micrófono? Ya, ahora sí. Ahora sí. Ok, muy bien, ingeniero. Adelante. Muchas gracias. Bueno, ingeniera, yo quiero manifestarle nuestro agradecimiento por su presentación. Increíble que esa última presentación que nos haga llegar a través del ingeniero que ha sido el vocero nuestro en este asunto. Quiero felicitarla pues, por su presentación y desearle que tenga éxito en su carrera. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero Perdomo. Igualmente, ingeniera María Laporte, las casas de nuestro colegio de ingenieros civiles de la Sociedad Panameña de Ingenieros están siempre abiertas para usted y bienvenida siempre a Panamá igualmente. Muchísimas gracias. De nuestra parte, pues, nos reiteramos de usted siempre amigos, ¿no? Y claro, me despido por, por esta vez. No sé si la ingeniera Fernanda tiene algunas palabras. Estamos en contacto pronto con usted también, ingeniera María. Le haremos llegar nuestro agradecimiento, pues igualmente, ¿no? De forma ya en conjunto con la coordinadora y toda la junta directiva del colegio también. Muchísimas gracias. Un honor, de verdad, participar en este esfuerzo tan importante. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera. Siendo las 6:10 de la tarde en la República de Panamá, damos por concluida esta reunión, esta exposición magistral de la doctora María Laporte. Un abrazo a todos y gracias por participar. Nos vemos en la próxima conferencia. La próxima conferencia que vamos a tener será el 14 de julio, donde estará el doctor Saragoni, exponiendo también temas acerca de las experiencias en Chile. Un abrazo a todos y tengan buenas tardes.
Que estén muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Hasta luego.